Bienvenidos a otro episodio de CMQ Televisión. Seguimos desde la FIL Guadalajara, la feria del libro más importante del mundo hispanohablante. El día de hoy les voy a presentar un resumen de una presentación de nuestras novedades editoriales. Se llama En el Reino de la Opinión, Impresos y Nueva Cultura Política 1820-1823, autoría de la doctora Elba Chávez Lomelí. En la presentación participaron el doctor Óscar Hernández Santiago como comentarista y la doctora Margarita Vázquez Montaño, quien hizo la moderación de la sesión. La presentación se llevó a cabo aquí, en el stand J15, el stand de El Colegio Mexiquense, así que si anda por la feria le invitamos a que pase, visite nuestro stand y conozca todas las novedades editoriales que el Colegio Mexiquense tiene para usted. Nos vemos en la próxima. Hay que recordar, como siempre, que Jalisco fue uno de los estados que dieron mayor impulso al federalismo en México, junto con Zacatecas, Yucatán y Oaxaca. Podríamos denominarlo algo así como los cuatro fantásticos, ¿no?, de los inicios del constitucionalismo mexicano, y fueron los que vinieron a dar este cambio, esta tónica nueva a la forma de gobierno. Una forma de gobierno que hasta antes de 1823 se antojaba completamente centralista y completamente alejada, ¿no?, del modelo federal. Era una cosmovisión política completamente diferente, en la cual la monarquía era la forma de gobierno imprescindible. Y sobre todo debemos de tomar en cuenta esto, ¿no?, que actualmente quizás para nosotros la democracia, la república, términos como los derechos, la propia libertad de imprenta, la libertad de información, como se le denomina actualmente, sean conceptos que ya están dados. Sin embargo, cuando hacemos un repaso en una historia de larga duración, podemos darnos cuenta de que en realidad la temporalidad de estos conceptos, de estas ideas, de este proyecto del constitucionalismo contemporáneo son recientes, no más de 250 años. Si nos atenemos precisamente al nacimiento del constitucionalismo contemporáneo, tomando como marco de referencia 1787, ¿no?, la Constitución de Estados Unidos, y bueno, el sucedáneo, ¿no?, que fue el constitucionalismo francés, y el constitucionalismo gaditano de 1812, y del cual nosotros somos herederos los mexicanos. Y bueno, ¿y por qué traer a colación este contexto amplio, ¿no?, sobre la historia constitucional mexicana en un marco más global, ¿no? Bueno, porque efectivamente, como se los mencionaba hace un momento, la libertad de imprenta en los orígenes de este constitucionalismo se erigió como uno de los pilares fundamentales del nuevo tipo de Estado y forma de gobierno que se quería imprimir a la nación mexicana. Ahora están de moda, ¿no?, a raíz de la reforma constitucional, estas famosas cláusulas de intangibilidad. ¿A qué me refiero con cláusulas de intangibilidad en una constitución? Aquellas ideas, aquellos principios que son inmodificables para una constitución política, los cuales dependerán del contexto en el cual se desarrolle un Estado. Sin embargo, cuando podemos repasar la Constitución de 1824, y si ponemos atención al artículo 171, como seguramente lo hizo como lo hizo la doctora Elba, podemos darnos cuenta que uno de los principios inmodificables de esa primera Carta Magna era precisamente la libertad de imprenta, junto con la religión católica, la forma de gobierno, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ustedes nos preguntarán, ¿por qué la libertad de imprenta tenía esa importancia? La libertad de imprenta, colocarla en ese punto del constitucionalismo mexicano como uno de los principios fundamentales y nodales. Posteriormente, irá mutando el nombre, ¿no? Libertad de información, libertad de expresión. Sin embargo, hay que tener en cuenta siempre que esta libertad de expresión no es absoluta. Siempre entra en colisión con otros principios, otros derechos, dependiendo de la teoría jurídica de la cual se parta. Sin embargo, es importante rescatar los orígenes de esta libertad de imprenta en un texto como el de la doctora Lomelí, el cual no es más que una arqueología, ¿no?, de los orígenes de esta libertad en México. También mi agradecimiento al Colegio Mexiquense, como lo comenta el doctor Óscar, una parte medular, la parte de esta columna vertebral de la investigación En el Reino de la Opinión, precisamente tiene que ver con el estudio de la libertad de imprenta, tal como se le conocía con ese nombre en la época. Hoy podemos hablar, bien lo comenta doctor, como libertad de expresión, libertad de prensa, pero este derecho nace en el mundo hispánico con esta nominación de libertad de imprenta. Y bueno, justamente
yo abordo en el Reino de la Opinión una serie de publicaciones que considero, bueno, son como una especie de los nonabuelos del periodismo en México, porque si bien es cierto ya existían publicaciones periódicos como tal, diarios, estaba el propio Diario de México que se edita de 1805 a 1817, este tipo de publicaciones que los contemporáneos les van a denominar papeles sueltos, algunos historiadores en otras vertientes, sobre todo en la actualidad, les denominan folletos, pero bueno, pues un poco quienes sabemos o estudiamos en estas lides de la historia, bueno, pues tratamos de no nominar con los conceptos del presente aquellas situaciones del pasado. Y en este caso, bueno, son los papeles sueltos. Y bueno, pues me gustaría entrarle, me gusta como si es una parte medular el tema de la libertad de imprenta. Aquí en México parece que siempre hemos tenido esta libertad, que sigue siendo muy cuestionada, que sigue siendo muy crítica también en muchos sentidos. Para algunos no hay libertad de prensa, para otros esta prensa está siendo o es censurada. Pero bueno, vayámonos a los orígenes o vayámonos al inicio. Justamente 1808 va a ser un año fundamental para todo el mundo hispanoamericano. ¿Por qué? Porque efectivamente se va a reconfigurar el mundo de aquella época, la manera de pensarla también, de tener esta visión de mundo. Y bueno, pues es un antes y un después entre el antiguo régimen y la modernidad. ¿Qué pasa? La libertad de imprenta va a ser un derecho fundamental que va a empujar prácticamente todos los otros. Y es así que de facto en 1808, a través de este permiso, pues de esta apertura, los hombres de la época, se les llamaban escritores públicos, comienzan a hablar de política en los periódicos. En España sobre todo hay periódicos, en México hay periódicos, pero sobre todo vamos a encontrar papeles sueltos donde los hombres, escritores públicos, generalmente algunos estaban inscritos en alguna forma de acción política, pero había un grupo de personalidades, decimos grupos emergentes, que también quieren opinar. Entonces, de 1808 a 1810, de facto, tanto en España como en Nueva España, la gente comienza a publicar sus ideas políticas. Pero pues la opinión pública, ahí toda la discusión que vamos a ver con el constitucionalismo, con la puesta en marcha de la Constitución, las críticas a Podaca, porque lo que le criticaban o lo que criticaban es que ya somos constitucionalistas, pero ¿y qué? Si las formas y el gobierno no ha cambiado. Por eso textos que se titulan "No importa si mudas de burra, si no mudas de burro", ¿no? O "La champaña se quita", que justamente hablan de eso, de qué sirve que se haya aprobado, que se haya restituido la Constitución, cuando el absolutismo está metido en todos los espacios y rincones de Nueva España. Esa fue la primera gran discusión que vemos en política en el 20, y después, por supuesto, como lo sabemos, con el levantamiento de Agustín Iturbide, el movimiento trigarante, pues lo que más vamos a ver es elementos, muchos papeles que van a apoyar a esta emancipación, este movimiento, por un lado, y por otro lado, pues prácticamente empieza a tejerse todo un entramado para empoderar o fortalecer a la figura de Agustín Iturbide.